los aluros del kilo. Ahí nos quedamos. Sí. No creo que más adelante, ¿no? Porque ya habíamos visto esto de del enlace polar. No sé, creo que era en esta parte. Ok, bueno, jóvenes. En cuanto tengan lo del examen, se los doy, ¿sale? Porque todavía no acabo de revisarlos. Así es que tengan un poquito de paciencia y ya les doy toda la calificación. Y pues mientras sigan haciendo los demás ejercicios para que no se vayan acumulando. Ok, bueno, entonces empezamos a ver los aluros del kilo como unos derivados de los alcanos. Bueno, son también un grupo funcional aparte, pero lo que les comentaba sobre cómo se nombran, pues siempre se van a nombrar como sustituyentes, jamás van a ser un fenilbromo, por ejemplo, en este caso. Entonces, siempre van a estar como sustituyentes. Entonces, no van a ser un grupo principal. Siempre van a estar aquí en esta parte y aquí va a ser el grupo principal. Entonces, siempre van a ser sustituyentes. Maestra. Mande. Perdón por interrumpir. Se presentó una situación y me tengo que retirar de la clase. Ok, sí, no te preocupes. Disculpe. Sí, que todo salga bien. Sí, gracias. Nos vemos en la próxima clase. Sí, hasta luego. Ok, entonces, siempre van a estar en esta parte como sustituyentes, jamás van a ser el grupo principal. Por ejemplo, aquí pues el principal es el alcano y luego están aquí los aluros. Igual aquí es un alqueno, aquí están los aluros. Aquí está un compuesto aromático y pues aquí están los aluros. Entonces, pues no jamás van a ser un grupo principal como tal. Bueno, entonces sobre su estructura, pues es importante ahorita estudiar sobre los aluros de alquilo porque ya le confieren a una estructura hidrocarbonada una polaridad porque recordemos que los halógenos de cloro, yodo, bromo y flúor, bueno, flúor, cloro, bromo, yodo, pues son muy electronegativos, o sea, traen los electrones hacia ellos. Esto no quiere decir que esto sea un enlace iónico, sigue siendo un enlace covalente, pero ya es un enlace covalente polar. Aquí es lo que estamos indicando, que la polaridad, o sea, los electrones van tendidos hacia el cloro. Entonces, toda esta parte va a estar, si la viéramos con el mapa de potencial electrostático, esto se veía rojo de electrones y esto se veía verde, sin electrones. Entonces, pues como ya tiene aquí una polaridad definida, o sea, esto va a estar así siempre. No sé qué, bueno, sí, como es un enlace covalente, pues siguen viajando entre carbono y cloro, pero van a estar casi siempre más cerca de cloro, o del yodo, o del flúor, o del bromo. Entonces, pues esto ya le confiere a estos compuestos unas propiedades muy diferentes a los alcanos. Aquí, por ejemplo, bueno, en esta tabla muestro el momento dipolar molecular de los aluros de metilo. Una cosa es el enlace, bueno, la polaridad entre el enlace carbono y un halógeno, que tiende hacia el halógeno, pero en suma, toda la molécula, pues va a ser diferente dependiendo de cuántos halógenos tenga esa molécula. Porque este momento dipolar, recordando sus lecciones de álgebra, es un vector. Entonces tiene una dirección y un sentido. Y como todos los vectores, pues si hay otro vector para acá, pues se restan y se cancelan, ¿no? O si está en un ángulo, se van a sumar y hay uno resultante. Entonces, en una molécula, si hay varios compuestos que están teniendo este momento dipolar en cada enlace, pues van a modificar el momento dipolar en toda la molécula.
Por ejemplo, aquí estamos diciendo que están unidos halógenos al metano, a un solo carbono. Este es un haluro de metilo, este es el haluro de metileno, el haluro aloformo, y este es el tetrahaluro de metilo. Entonces, cuando solo hay un poquito antes de esto, vamos para acá. Aquí están acomodados los halógenos que se van a unir a un carbono. Y aquí estamos mostrando el electronegativo que tiene cada uno. Pues, bueno, como todos sabemos, el flúor es el elemento más electronegativo y va bajando conforme va bajando el periodo, ¿no? Es el más electronegativo el cloro, luego el bromo y luego el yodo. El yodo es el más electronegativo de los halógenos. Entonces, esta electronegatividad tiene mucho que ver en su estructura de cada molécula. Aquí, por ejemplo, entre la longitud de enlace entre carbono y este halógeno, pues se ve la diferencia de acuerdo a la electronegatividad. Como este es mucho más electronegativo, jala más los electrones, entonces el enlace entre carbono y halógeno es más corto. Si lo vamos comparando, pues va aumentando la distancia entre carbono y halógeno. Entonces aquí el cloro y yodo, pongamos que está así, el carbono y el bromo, carbono y cloro, y que decir que el carbono y flúor están muy cerquita, porque el flúor atrae muchísimo los electrones y atrae, por eso tiene esta distancia. Entonces, pues sí depende bastante de cómo esté la electronegatividad de cada halógeno para su estructura. Aquí también se ve, por ejemplo, ahora que veamos las reacciones, por qué el yoduro en un enlace carbono es tan reactivo. Si ven, su distancia está muy larga, entonces quiere decir que este yodo pues puede reaccionar fácilmente con quien sea porque está muy alejado del carbono. No así el flúor con el carbono, este casi no es tan reactivo porque está muy cerquita, mantiene ese enlace muy cerca y no reacciona tan fácilmente como el cloro, el bromo o el yodo. Entonces, bueno, esto es respecto al enlace de que hay entre el carbono y el halógeno, dependiendo también de la electronegatividad que tiene cada halógeno. Ahora, respecto a cómo cambia el momento dipolar en la molécula, no en el enlace carbono-halógeno. Aquí ya es la suma de todos los momentos dipolares que hay en toda la molécula. Entonces, por ejemplo, es la suma de cada momento dipolar que hay aquí. Aquí no hay momento dipolar, solamente hay aquí en esta parte, entonces nada más ayuda. Pero acá, por ejemplo, sí hay un momento dipolar. Porque hay para acá y hay para acá. Acá también hay otro momento dipolar porque son 3 halógenos. Entonces puede ser que haya aquí, no, mucho no puede ser, hay una suma de vectores. Pero aquí, pues todo se cancela. Porque viene para acá momento dipolar, viene para acá, pero este se cancela con el que va para acá arriba. Y también este se cancela con el que va de este lado. Por eso aquí en el momento dipolar, a pesar de que cada enlace, carbono y halógeno sea polar, en suma, ya es una molécula no polar. Entonces aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa es que nuestro enlace sea polar, pero esto no quiere decir que la molécula totalmente sea polar. Por esta razón, hay suma de vectores en los momentos dipolares de cada enlace. Entonces, aquí vemos cómo cambia el momento dipolar dependiendo de cuántos halógenos tenga nuestro carbono. Aquí hay una pequeña variación. Estos son valores tomados experimentalmente. Entonces, pues como todo valor experimental, pues sí hay algunas desviaciones. Teóricamente, se supone que el momento dipolar debería ir bajando porque como es más electronegativo el flúor, pues aquí se nota más la polaridad, ¿no? La diferencia.
Bueno, el momento dipolar se obtiene con... tiene que ver la carga de los electrones con la distancia que hay entre el enlace. Entonces, ahí he encontrado varias cosas muy diferentes. En algunos libros los obtienen así multiplicándolo y ya, tienen aquí su momento dipolar. Pero en otros artículos, sobre todo que es de mecánica cuántica, pues es mucho más complicado obtener realmente momentos dipolar de cada estructura. Entonces, pues yo le voy más a cómo lo obtienen con la mecánica cuántica, porque ahí suman cada orbital y cada electrón que hay para obtener cada momento dipolar. Es como un poco más completo. El otro sería algo más así como empírico. Pero bueno, estos son valores tomados experimentalmente. Esta D son Davis. Entonces, aquí, conforme disminuye la electronegatividad, pues disminuye el momento dipolar. Excepto este valor, que bueno, es un valor teórico, digo experimental. La tendencia pues debería ir hacia abajo, pero bueno, los demás sí se observa que va así. Aquí como flúor es más electronegativo, hay mayor momento dipolar, pero va disminuyendo conforme disminuye con los electronegatividad de los halógenos. Y también cuando están con los tres halógenos, también va disminuyendo conforme disminuye la electronegatividad de los halógenos. Exceptuando esta parte, por lo que les comentaba, como son suma vectorial, pues a la mera hora se cancela. Por eso aquí, aunque son enlaces polares, el momento dipolar total es cero. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes, con esto? ¿Cómo lo vamos a calcular, maestro? No, esto no se los voy a pedir que lo calculen. Esto ya viene en tablas y todo. O sea, Sabes para pero saber que está yendo. sí, esto solo es un ejemplo de, sobre todo esta parte que quiero que quede claro. No porque existan enlaces polares en una molécula quiere decir que la molécula sea polar, son cosas diferentes. Por esta razón, cada polaridad o cada momento dipolar de enlace, pues es una suma vectorial. Y bueno, aquí digo la suma vectorial también como un método empírico, porque realmente esto también lo sacan con mecánica cuántica y es bastante complicado. Cuando vi ese artículo sí fue así como, ok, eso está bastante denso, pero es una manera de verlo porque aquí es cero, son vectores, entonces se cancelan. Y de hecho, pues aquí también va disminuyendo. Aquí esto, como solo hay un halógeno, pues aquí está muy tendido esta polaridad, ¿no? Está sobre todo bien, bien marcada aquí. Pero aquí hay dos halógenos, entonces como que se reparten la estructura y aquí se debería, bueno, también este valor es atípico, pero en los demás sí va disminuyendo conforme aumentan los halógenos, como que están atrayendo más hacia ellos y hacen que disminuya la polaridad total en la molécula, porque se está como cada quien, ahora sí que como dice ese dicho, jalando agua para su molino, entonces pues no contribuyen a que toda la molécula sea polar en sí, porque él quiere electrones, él también, pero él también, entonces estos se cancelan, pero él también quiere, entonces aquí se puede ver esa tendencia, que también conforme aumentan más átomos que sean electronegativos, pues también interfieren en esa polaridad y va disminuyendo. Si es uno solo, totalmente está aquí, la polaridad y ya, porque él está solito y dice, tengo yo todo para mí y todo está junto a mí. Y aquí se observa, de hecho, este es el que tiene mayor momento dipolar comparado con el que tiene dos o con el que tiene tres o pues con el que tiene cuatro, pues ya no tiene aquí ningún momento dipolar en la molécula. Entonces, esto es un concepto nada más que quiero que quede claro, porque esto es muy importante cuando veamos las reacciones. Entonces, sí influye bastante cuántos átomos electronegativos existan en nuestra molécula.
Entonces, vamos a hacer este ejercicio aquí en esta parte. Este es aquí para las, ahorita, no es para que lo entregue. Entonces, aquí tenemos que decir, bueno, vamos a predecir, ¿eh? Aquí no vamos a hacer ningún cálculo, solamente viendo, bueno, ahora así como también, esa expresión a ojo de buen cubero. Vamos a predecir quién tiene el momento dipolar molecular más grande. Pero solamente para decirlo, no quiero que me hagan ahorita cálculo de eso, no. Porque aparte esos valores ya están en tablas para muchas moléculas. Entonces tenemos el cloruro de etilo, que, eso se supone son 3. O yoduro de etilo. Entonces, ¿quién tendrá el momento dipolar molecular más grande? El cloruro de etilo, ¿Por qué? porque es más electronegativo el cloro que el yodo. Y pues, eso genera una atracción de electrones mucho mayor, ¿no? Que el yoduro. Exactamente. Es por esta razón. El cloro es mucho más electronegativo, entonces atrae con mayor fuerza los electrones que el yoduro. Entonces aquí hay un momento dipolar mucho más grande que el yodo. Ok, perfecto. Bueno, este fue la. Vamos a ver el de bromopropano. O ciclopropano. A lo mejor lo pongo acá. Ok, jóvenes. Entonces, entre estos dos, ¿quién tiene un momento dipolar molecular más grande? El bromopropano, porque pues el bromo es el que jala y en el ciclopropano solo son los carbonos. Muy bien. Exactamente. Bueno, ese es su Concuerdo mayor con que. él. Pues es que el ciclopropano ni siquiera sería un haluro, ¿o sí? Porque no tiene nada. Bueno, No, no sí, tiene. no. Bueno, no tiene halógenos, es un Ah, alcano. Aquí también uh, es un, bueno, sí, sí, no es un haluro de alquilo. Entonces sí, por esta razón, porque aquí tenemos el bromo. Ok. Ahora veamos el C, es el, bueno, esto no sé si ya lo escucharon, pero lo vamos a ver ahorita que veamos los isómeros, pero es una forma de representar alguna molécula. Es dibromobuteno, ok. Bueno, vamos a ponerlo, este es un alqueno. Y dice que sí. Dibromo. Y el trans. Ok. Entonces, entre estos dos, ¿cuál es el que tiene mayor momento dipolar molecular?
El primero, porque los bromos jalan como hacia abajo y en el otro como que se cancelan. Ajá, exactamente. Acá viene un momento dipolar, pero también viene acá el otro momento dipolar, entonces pues esto va a ser cero. Pero aquí están hacia acá y hacia acá, se van a sumar, entonces este tiene mayor momento dipolar. Y el último, a ver si me cabe. Diclorobutano. Bueno, ¿qué onda? ¿Estás listo? Ciclobutano. ¿Dónde me mandaste el mensaje aquí? No, es que tengo muy mala señal. Deja de contestar el celular. Regálame un minuto, me voy a bajar tantito porque mi esposa es... Sí. 1, 3, ok. Bueno, entonces tenemos aquí el cis, es esta posición, bueno, va a ser ahora sí que spoiler, me adelanto. Es una posición de algunos enlaces rígidos, que son, por ejemplo, alquenos o cicloalcanos, e indican pues hacia dónde va la orientación de los átomos. Aquí en este caso cis van hacia el mismo lado y trans van encontrados, como que está acá, por ejemplo. Entonces, aquí está diciendo que es el cis 1,2 dicloro. Entonces tiene posición 1,2, 2 cloros, pero está en cis. Y el otro es trans 1,3, o sea, están encontrados, pero están en la posición 1,3. Entonces, aquí, ¿cuál creen que tenga mayor momento dipolar? El primero. Igual el primero. Exacto, también el primero. Porque, bueno, igual como vimos en el otro, hacia acá viene un momento dipolar y hacia acá viene el otro, se van a sumar y aquí pues se van a estar restando. Ok, jóvenes, muy bien. Entonces, ¿alguna duda respecto a esto? De qué es lo que sucede cuando tenemos un elemento o un átomo electronegativo con una cadena hidrocarbonada. No, maestro. Ok, bueno, porque esto va a ser muy, muy importante cuando empezamos a ver las reacciones. Tanto como las resonancias. Y sí, si lo van a ver, luego van a decir, ah, maestro, ya sabemos eso. Y yo sí, yay, qué bueno. Y si no, Lo repasamos, no importa, no importa. Tenemos todo el semestre para repasarlo porque también lo van a ver en Química Orgánica 2. Qué emoción me da eso. Es en serio, ¿eh? Bueno, ¿puedo borrarlo? sí, maestro. Sí, maestra. Ok, jóvenes. Chale. No, jóvenes, vamos, sí se puede con esto. Tenemos todo un semestre para repasar estos temas. Y lo voy a seguir mencionando, así es que espero que no les aburra que les diga. Y recuerden que... Ok, entonces, el hecho de que pues, no tengamos esa polaridad en estas moléculas, pues ya les da propiedades físicas también muy diferentes a lo que son los alcanos. Si lo... Bueno, el que va a ser con negro. Comparamos, pues los alcanos son no polares, ¿no? Porque pues estos enlaces no son polares. Entonces aquí no hay nada que nos atraiga más que las fuerzas que dijimos que son las de London, que son estas. Porque los electrones al estar viajando llega un momento en que se forma un dipolo instantáneo e inmediatamente forma otro dipolo inducido en otra de sus moléculas. Esto pasa con todos los alcanos. Todos tienen fuerzas de London. Y bueno, como ya hemos visto esto repasando, todas las moléculas tienen fuerzas de London y dependiendo de sus van a tener otro tipo de fuerzas. Los aluros del alquilo, como tienen ya un dipolo establecido, momento dipolar, pues también tienen fuerzas de dipolo-dipolo y se observa así como esta parte. Se van a estar pues unidas por este tipo de fuerza intermolecular.
Entonces, de acuerdo a esto, quiere decir que su punto de ebullición, pues sí va a variar respecto a la de los alcanos. Vamos a ver un ejemplo. Bueno. Bueno, aquí va a depender mucho del tipo de halógeno. Aquí, por ejemplo, tenemos R que va a ser nuestro grupo alquilo, y si tiene un hidrógeno, pues quiere decir que es el metano, que este es el etano, este es el propano, butano, pentano y hexano. Entonces, pues aquí podemos observar, bueno, comparar que aquí cuando son alcanos, pues estamos viendo que si no, lo que ya hemos visto de que hasta carbono 4 son gaseosos y pues más o menos, bueno, no más o menos, ya son líquidos cuando tiene 5 carbonos. Aquí ya son líquidos. Aquí ya actúan más las fuerzas del London porque se forman esos dipolos instantáneos y ya se forma aquí una fuerza entre moléculas y ya son líquidos. Pasa algo similar con los haluro de alquilo. Como habíamos observado, va a depender mucho de qué tipo de halógeno tengamos. Aquí el enlace carbono-flúor, si recuerdan, era muy chiquito. Entonces, pues, a pesar de que es una molécula polar, pues no interactúa con más carbonos y flúor. O sea, están muy separadas porque está muy chiquita esta molécula. Igual le pasa a los que tienen el cloro, hasta este que son carbonos 3, bueno, 3 carbonos, que está aquí. Aquí ya es un líquido. Aquí todavía, bueno, tenemos que tener una temperatura muy bajita para que siga estando como líquido, porque su temperatura de ebullición es hasta 12 grados centígrados, entonces pues no, o sea, es también un gas, el cloruro de etilo. Pero ya con el bromo y el yodo, pues es muy diferente. El bromuro de etilo es un líquido a temperatura ambiente, bueno, sí, a temperatura ambiente, y el yodo, pues ya es un líquido también, ¿no? Entonces, va a depender mucho del tipo de halógeno por esta parte que les comentaba de la distancia de los enlaces, que está muy separado. Entonces, aquí este yodo, pues hay que hacer interactuar con otra molécula que sea otro yoduro de metilo. Y esto va disminuyendo conforme está más chiquita la molécula. Es lo mismo que el hidrógeno, está tan pequeñita pues que no alcanza a activarla con otro hidrógeno, porque está muy pequeñito. Es lo mismo que le pasa a fluoruro de metilo o a cloruro de metilo. Son muy pequeñas, no hay mucha capacidad de que interactúen otro con otro, están muy separados, pero pues aquí no, o sea, aquí ya está más cerquita este yodo y puede formar un dipolo con este carbono y ya se forma un líquido o un sólido. ¿Le puedo borrar? Bueno. ¿Perdón? Entonces los usos más comunes, perdón. Los usos más comunes, es que estaba leyendo disolventes. Los usos más comunes para los haluros alquilo, pues, bueno, una parte son como disolventes. Por ejemplo, pues se ocupa mucho en titorería. Y pues también como disolventes para limpieza y desengrasado, porque bueno, son polares, pero pues disuelven también con algunas grasas. Por eso están así como que son solventes para las grasas, entonces por eso se utiliza para esto, para limpiar. O también, bueno, esto lo vamos a ver ahora que empecemos a ver las reacciones. Son materia prima para más compuestos orgánicos. Esto es muy importante de los haluros alquilo.
También se utilizan como anestésicos. De hecho, bueno, este ya casi no se usa porque es muy peligroso. Entonces ahora se utiliza más el isoflurano. También otro ¿Cómo, uso muy, doctora? ¿Qué es que se le cortó? perdón, como o sea, cloroformo y iodotano ya casi no se usan porque son muy peligrosos, o sea, a dosis muy altas pueden causar muerte. Entonces ahora son los tres compuestos también, el isoflurano, desflurano y levoflurano. Que, ay, no me acuerdo de eso. Maestra, queda menos de un minuto para que se... Ok, gracias. Entonces vamos a acabarlo aquí para regresar. Gracias por avisar.